Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. En Historia Universal vamos hoy día a hablar sobre las reformas religiosas en Europa. Posiblemente ustedes lo conocen bastante en Historia Universal como la Reforma y la Contrarreforma, ¿verdad? Pero es mejor mencionar estos acontecimientos en el sentido estrictamente de la palabra, ¿no? Reformas religiosas en Europa. ¿Por qué? Porque se han dado importantes reestructuras tanto en las iglesias protestantes como en la propia Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que siempre vamos a tomar en cuenta. Y esto se da en un contexto de grandes cambios que estaba pasando ese continente. Si queremos plantearnos en la historia eh, tradicional, la historia clásica, diríamos pues que estábamos ya pasando de un periodo transitorio de la Edad Media a la Edad moderna, en la cual pues van a ocurrir importantes acontecimientos, como es el caso del humanismo y el Renacimiento. Y tanto esta corriente artística y filosófica han permitido un cambio en el pensamiento del hombre europeo de ese tiempo. Por lo tanto, la Iglesia Católica como tal debía adecuarse a estos cambios. Por otro lado, la burguesía era consciente de que una buena estrategia de debilitar políticamente a la Iglesia Católica era justamente forjar iglesias que estén más ligadas a las monarquías y que no tengan, digamos, cierta dependencia, ¿no? De la Santa Sede que representaba en este caso al Papa. Muy bien, vamos entonces rápidamente a hablar sobre las reformas religiosas en Europa. Como ustedes pueden apreciar, se dieron pues entre el siglo XVI y siglo XVIII, ¿correcto? Muy bien, perdón. Muy bien, entonces esto es importante, bueno, entre el siglo XVI y siglo XVII, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué viene a hacer entonces, profesor, estas reformas religiosas europeas? Bueno, son movimientos de una reestructuración económica e ideológica que va a poner fin a la supremacía política de la Iglesia Católica, ¿no? Y por lo tanto, pues va a propiciar toda una instauración de iglesias protestantes, ¿no? Que esa era obviamente la finalidad, ¿no? Y aquí vamos a ver pues dos importantes reformas. La primera pues sin duda por parte de los protestantes que representaba los intereses de la burguesía, ¿no? Era un movimiento pues que va a buscar um, justamente esta reestructuración, ¿no? Esta reestructuración um, eh, que de hecho que iba a ir en contra de la Iglesia Católica, ¿correcto? Por el cual pues provocó la ruptura de la unidad del cristianismo en Occidente, ¿no? Esta reforma protestante se da inicio en los pueblos germanos, lo que ahora es Alemania, cuyo principal representante pues va a ser sin duda Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero. Muy bien. Y bueno, este movimiento pues logró extenderse a diferentes partes del continente europeo. Ahora, de hecho, Lutero pues no fue el iniciador de estas reformas. Hay que recordar que ya anteriormente, eh, muchas décadas atrás, hubo o existieron personajes que también lograron ir en contra de las ideas de la iglesia, como es el caso del inglés John Wycliffe. Por ejemplo, este personaje criticó duramente a la iglesia por enriquecerse, ¿no? Criticó pues la forma como se enriquecía la alta jerarquía eclesiástica. E incluso él va a ser uno de los primeros en traducir la Biblia al inglés. Estamos hablando ya por el año pues 1382 aproximadamente. Tenemos pues a John Hus, ¿no? Él proponía pues un nacionalismo en el territorio que él habitaba. Él era de origen checo y bueno, él buscaba pues liberarse, dejar de tener esa dependencia con la Iglesia Católica, ¿no?
E incluso él buscó secularizar las tierras del clero. Y bueno, ante esa situación, la iglesia pues lo atacó constantemente y lo acabó con él, fue quemado en la hoguera. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y qué es secularización? Bueno, la secularización, jóvenes, no es otra cosa que apropiarse de los bienes de la iglesia en beneficio, obviamente, de la población civil. Esa es básicamente la secularización, ¿correcto? Entonces, esto es muy, muy importante siempre em, tener en cuenta. Muy bien. Ahora, mm, eh, profesor, usted mencionarme a otros precursores de estas reformas protestantes. Bueno, tenemos pues a Girolamo Savonarola, por ejemplo. Él también atacó pues a la iglesia, ¿no? Lo criticó pues duramente bueno, él predicó pues contra el lucro, contra el lujo, la corrupción que había pues al interior de la iglesia. Y bueno, pues obviamente sin duda esas acciones también provocó pues que la iglesia acabe, pues, ¿no? Acabe con la vida de Girolamo Savonarola. Buenos días, profesor. Sí, sí, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, profesor. Ah, ya, correcto. Muy buenas tardes. Perfecto, gracias. Muy bien. Profesor, entonces, ¿por qué se dan estos acontecimientos? ¿Cuál es el interés que tiene la burguesía en querer dividir a la iglesia? Bueno, la burguesía, por ejemplo, veía en la iglesia católica un obstáculo que de hecho pues impedía el desarrollo del capitalismo mercantilista, ¿no? Que se estaba desarrollando en ese tiempo. Eh, por tal motivo, ellos, ¿se acuerdan que yo les comenté la semana pasada que los burgueses buscan una alianza con las monarquías, ¿no? Justamente establecen monarquías absolutistas donde el rey va a tener pues poderes ilimitados. Bueno, la burguesía y los monarcas van a promover pues la fundación de iglesias nacionales, que de hecho pues van a ser instituciones que más van a estar o van a depender más del monarca y de la burguesía que de la propia Iglesia Católica, ¿no? Esa era obviamente la razón fundamental. Por lo tanto, pues era importante fortalecer estas monarquías para desarrollar el capitalismo mercantil, ¿no? Mercantil. Um, bueno, la burguesía necesitaba apropiarse de los bienes de la iglesia, por lo tanto, una de las razones fundamentales fue la secularización, ¿no? De la iglesia católica. Si bien es cierto, había un sector de la nobleza aburguesada que quería pues recuperar su poder. De hecho, pues también estaba interesado en apropiarse del patrimonio, ¿no? De la Iglesia Católica que había mantenido y que de hecho, pues a pesar que haya pasado un buen tiempo, esta institución aún era muy poderosa en ese tiempo. Por otro lado, también más que una causa fue el pretexto perfecto para acusar a la iglesia de corrupta, de hacer negociados, ya que la iglesia se beneficiaba económicamente gracias a la venta de las indulgencias. Profesor, ¿pero qué son las indulgencias? No es otra cosa pues que pagar un importante incentivo económico con la finalidad de salvar tu alma, ¿no? Ese era el propósito de las indulgencias, ¿no? Y eso era pues sin duda algo que lo hacía enriquecer enormemente a la Iglesia Católica, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en el caso de la Reforma Católica es una contestación, es una reacción, obviamente, que tiene la Iglesia frente, obviamente, a los protestantes, ¿no? Es una reacción que de hecho muy tardía, fue una reacción lenta la que tuvo, pero que de hecho pues esa reacción le permitió pues combatir este movimiento reformista protestante, ¿no? Y poder pues en este caso no solamente recuperar el poder o al menos mantenerlo o en todo caso pues que no disminuya considerablemente, ¿no? Ese era el propósito. Por lo tanto pues era fundamental que, que los católicos, o en este caso que la Iglesia Católica hiciera importantes reformas, sobre todo por los cambios que se estaban dando en la Europa de ese tiempo. Entonces,
Causas, bueno, la rápida propagación pues del protestantismo y la débil resistencia que tuvo la Iglesia Católica en ese momento. Había pues una necesidad de renovar a la Iglesia, ¿no? Con el fin pues de adecuarse a los avances que se daban en ese tiempo, sobre todo porque el humanismo, el renacimiento y más adelante el racionalismo fueron, digamos, instrumentos ideológicos de la burguesía que prácticamente van a poner énfasis en tratar de derrocar los preceptos o los conceptos ideológicos de la Iglesia Católica a través de la escolástica. Muy bien, entonces este es muy, muy importante que quería justamente conversar con ustedes. Vamos a ver algunos hechos fundamentales con respecto a nuestro amigo Martín Lutero, que de hecho pues es uno de los principales promotores de las reformas religiosas protestantes, ¿no? ¿Qué propone el luteranismo, jóvenes? Muy bien. Lutero aprovecha este escándalo que ya se sabía con respecto a la venta de las indulgencias, en la cual pues la iglesia lograba enriquecerse gracias justamente a ese tipo de negocio. Entonces, Martín Lutero inicia sus acciones contra la Iglesia Católica colocando en la Catedral de Wittenberg eh, sus 95 tesis, donde ahí acusa a la Iglesia pues sobre estas ventas de indulgencia que estaba pues siendo ordenada por el entonces Papa León X. Obviamente ante esa situación el entonces emperador Carlos V, yo sé que tú lo conoces, Carlos V, o también Carlos I, católico obviamente, decide obviamente perseguir a Lutero. Carlos V establece lo que se le conoce como a la dieta de Worms, ¿no? Profesor, ¿y qué es la dieta de Worms? Es una norma en el cual presionan a Lutero para que se retracte lo que había mencionado con respecto a la Iglesia Católica. Lutero obviamente se reafirma, ¿no? Se reafirma y ante esa situación la Iglesia lo excomulga. Lutero huye y se refugia en Sajonia, quien le, en el cual pues el príncipe Federico lo va a proteger, ¿no? Y de ese lugar, pues, Lutero mantiene pues su posición crítico frente a la Iglesia Católica. Se produce una nueva norma, la llamada dieta de Spira, en el cual el emperador Carlos V acuerda llegar a, a una tolerancia de esta nueva idea o este nuevo, por así decirlo, ideología luterana en diferentes pueblos de lo que ahora es Alemania. Pero obviamente luego, posteriormente, Carlos V pretende impedir, ¿no?, su difusión porque se estaba expandiendo a varios pueblos. Y por esa razón, si antes era tolerado, pero luego se retracta Carlos V por la expansión que estaba teniendo el luteranismo, pues restringe, ¿no?, esas facultades que antes había otorgado. Por lo tanto, pues los luteranos promueven pues toda una protesta, ¿no? Desde ahí pues se llamó a este movimiento protestantes. Y bueno, Lutero pues obviamente continuaba con sus luchas, con sus prédicas. Lo que no imaginó Lutero era que estas ideas iban a calar también en la población en general, principalmente en los campesinos. Por lo tanto, se va acá a realizar una guerra de religión, una guerra promovida por los campesinos, principalmente germanos, quien van a intentar pues apropiarse de las tierras de la iglesia y va a estar obviamente dirigidos bajo, bueno, van a estar liderados por Thomas Münster. Entonces, tanto Lutero
que representaba a la burguesía y el emperador Carlos V unen fuerzas para derrotar este movimiento campesino, por el cual pues estas luchas que se estaban dando no era pues para favorecer a la población, sino para sus propios intereses. Por lo tanto, tanto el emperador como Lutero unen fuerzas y aniquilan a estos movimientos campesinos. Posteriormente, luego de haber aplastado a estas revueltas, los príncipes protestantes organizan una liga llamada, si no me recuerdo, se llama Esmal, Esmalcalda, ¿no? Esmalcalda, para enfrentar pues a Carlos V, que a su vez en alianza con el Papa eh, deciden organizar una liga también para contrarrestar a la Liga Esmalcalda. Esta liga se va a llamar la de Nuremberg. Ahí, pues, ahí estamos viendo otro enfrentamiento, ¿no? Entre nobles y burgueses. Al final, Carlos V recapacita y se da cuenta que es imposible detener el expansionismo de las ideas luteranas en su imperio. Por lo tanto, se firma lo que se conoce como la Paz de Augsburgo, allá por 1555 aproximadamente. Aquí pues Carlos V jóvenes reconocen de que la Iglesia Católica ha sufrido un quiebre tremendo, ¿no? Una ruptura, que no se había visto esto desde hace mucho tiempo atrás, cuando el cristianismo se divide en dos, ¿no? El cisma de Oriente y Occidente. Y bueno, pues al final, pues Carlos V permite que el protestantismo luterano se mantenga en algunas zonas de influencia de estos pueblos. ¿Cuál es el planteamiento de Lutero, jóvenes? Bueno, Lutero, entre sus principales medidas, por ejemplo, promueve la formación de una iglesia nacional autónoma, que no tenga obviamente dependencia de, en este caso, de la iglesia católica. Lutero acepta los sacramentos instituidos por Jesús, solamente acepta el bautismo y la Eucaristía. Para Lutero, la fe es el único medio de salvación. La Biblia sería, en este caso, única fuente de la fe. Y además permite la libre interpretación de las palabras sagradas que están en la Biblia. No está de acuerdo en el culto a los santos ni a la Virgen María. No tampoco, oye, por lo tanto, pues no prohíbe pues el uso de imágenes en el culto y además prohíbe el celibato eclesiástico. Te pregunto, ¿qué es el celibato, jóvenes? A ver, coméntame. ¿Alguien por ahí tiene una idea? ¿Quién me dice por ahí qué es el celibato? A ver. ¿Mm? Bueno, celibato deriva pues de aquella persona soltera, ¿no? Que no se casa, ¿no? Que no tiene algún tipo de compromiso. Recuerden que la iglesia había promovido el celibato en sus sacerdotes. El propósito era claro, ¿no? El celibato le permitía a la iglesia mantener su poder económico. Muchos eran profesores. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo que ocurre es pues que el celibato se implanta en la iglesia católica, ya que lo que se buscaba era pues que los sacerdotes no hereden los bienes y lo pasen a sus hijos, ¿no? Para que obviamente el poder económico de la iglesia no se disperse, ¿no? Ese era el propósito por el cual se implanta el celibato. Lutero, pues, lo que buscaba era darle un golpe certero a la iglesia católica para que se desprenda de sus bienes,
promoviendo pues el celibato, ¿no? Perdón, prohibiendo pues el celibato. Lutero ataca a tres cosas importantes que la iglesia obviamente no va a aceptar. La primera es el tema de la anulación del celibato. La segunda pues era el tema de las indulgencias. Recuerden que para la iglesia católica las indulgencias era un camino hacia la salvación y a la fe. Para Lutero eso no es un camino a la salvación, sino es, en este caso, como menciona él mismo, la fe es el único medio de salvación, no a través de las indulgencias. Y la fuente de la fe está en la Biblia, ¿no? Y que además esta se puede interpretar de manera libre. Bueno, lo cierto que, y además pues lo que proponía Lutero también era la secularización de la iglesia, que ya te mencioné pues que era sin duda arrebatarle las pertenencias que tenía la iglesia en ese momento, ¿verdad? Muy bien. Otro importante reformista protestante era sin duda Juan Calvino, ¿no? De origen francés, teólogo, influenciado por las ideas de Lutero, pues sin duda él recibió un importante apoyo de la burguesía en Suiza, que eran sin duda pues importantes mercaderes y bueno, Calvino va a promover pues en este caso el trabajo, el ahorro como grandes virtudes cristianas. Muy bien. Eh, Gracias al apoyo que va a recibir Calvino por parte de los burgueses suizos, va a implementar pues una serie de medidas para contener el avance de los movimientos campesinos que asustaban bastante a estos mercaderes suizos. Por lo tanto, lo que va a hacer Calvino es implantar, o creó, en este caso va a crear el Tribunal de Sanción, ¿no? En la cual pues esta institución buscaba perseguir a todos los opositores del calvinismo. ¿De acuerdo? Y obviamente atacaba y ejecutaba a aquellas personas que iban contra las ideas de Juan Calvino. Ahora, entre los planteamientos más importantes de Calvino, tenemos, por ejemplo, Calvino promueve la idea de la predestinación divina. Profesor, ¿qué es la predestinación divina? Bueno, la predestinación divina significa que Dios ya ha destinado quienes se salvan y quienes serán condenados, ¿no? Ese, digamos, es el planteamiento de Lutero. Además, él indica de que la única fuente de la fe es la Biblia, que eso coincide bastante con Lutero, y defendió abiertamente la actividad mercantil, jóvenes. Para Calvino y sus ideas, el éxito en los negocios comerciales era muestra pues de la benevolencia divina. Algo muy distinto en la Iglesia Católica, en el cual pues más bien eh, tiene una idea de sumisión, unas ideas de, por así decirlo, hay una palabra que se me estaba yendo, bueno, aparte de sumisión, tiene que ver pues con de la resignación, ¿no? De la resignación. Y esas ideas, ¿no? De resignarse, de, de ver al negocio como algo lucrativo y perverso, la hemos heredado acá en América Latina, porque recuerden que esas ideas del catolicismo llegan acá con España. En cambio, el protestantismo, al menos de Calvino, que son los llamados puritanos ingleses, llegan a las colonias y esa filosofía eh, se difunden en ese lugar y por lo tanto, pues los norteamericanos tienen más una mentalidad más empresarial, ¿no? Justamente porque el calvinismo promueve pues la actividad mercantil a diferencia de nosotros, ¿no? Que más bien es totalmente distinto. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice Juan Calvino? Bueno, promueve el bautismo y la Eucaristía, también son los únicos sacramentos que va a permitir Juan Calvino. Y bueno, eso es básicamente lo más resaltante de él, ¿no? Estas ideas calvinistas en realidad pues sí lograron tener una mayor expansión, incluso superando a la del propio Lutero. Por ejemplo, el calvinismo llegó a Escocia y ahí se le conocieron como presbiterianos. El calvinismo llegó a Inglaterra y ahí se le conocieron como puritanos. Y en Francia fueron conocidos como los hugonotes. En Italia, en Francia, Portugal,
Y España, el calvinismo no, sí no tuvo un éxito rotundo, ya que ahí eran estados católicos fuertemente, ¿verdad? Entonces no era imposible poder llegar a esos países. Y como obviamente España y Portugal tenían importantes colonias en América Latina, pues de hecho también estas ideas no van a llegar con fuerza aquí. Aquí se les adoctrinó a la población a seguir las ideas del catolicismo. Tanto es así pues que hasta el día de hoy la gente es casi el 70% católica, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso de Enrique VIII, a diferencia de los que ya mencioné, aquí hay un interés, claro, de hecho político, porque Enrique VIII era rey de Inglaterra. Él es de la dinastía Tudor y va a buscar formar una iglesia nacional, independiente de la Santa Sede. ¿Cuál es el pretexto de Enrique VIII para desligarse de la Iglesia Católica? No le aceptan el divorcio. Nuestro amigo Enrique VIII quería divorciarse. ¿De quién, profesor? De Catalina de Aragón. Esta señora, pues, era católica y el Papa, de hecho, pues, tenía que velar por los intereses de los reyes católicos y, por lo tanto, no va a permitir, pues, que se separe de Catalina de Aragón, ¿no? Y bueno, entonces Enrique VIII encontró el mejor pretexto para ello y empezó a formar todo un plan, ¿no?, para poder desligarse de la Iglesia Católica. En la acta de supremacía realizada ya en 1534, el rey pues va a ser, según esta acta, el rey es la cabeza de la Iglesia Nacional. Tras la muerte de Enrique VIII, su hija Isabel I, perdón, se da pues la segunda acta de supremacía, allá por 1559 aproximadamente, ¿no? Ahí Isabel I organiza la iglesia anglicana, que es en este caso la religión oficial de Inglaterra. Importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Muy bien. A ver, ahora aquí creo que me está preguntando por acá, me dice. Muy bien, vamos a admitirla, pero hay que recordar pues que primero hay que terminar con los temas que estamos desarrollando, ¿no? Para que puedan ir o para que puedan ingresar tranquilamente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Por su parte, jóvenes, la Iglesia Católica va a iniciar algunas medidas importantes. Por ejemplo, el Papa Paulo III organiza en el Concilio de Trento para justamente tomar una serie de medidas, ¿no? Profesor, ¿el Concilio de Trento qué es? Bueno, es el lugar donde se van a reunir pues las más importantes representantes de la jerarquía eclesiástica con la finalidad pues de salir de esta crisis y que está obviamente pasando el catolicismo y detener pues a toda costa el avance de la expansión del protestantismo, ¿no? Eso es fundamental. Así que en ese concilio de Trento, pues sin duda era algo, es el inicio justamente de los cambios que la iglesia va a realizar, ¿no? Aquí, pues de hecho, por ejemplo, una de las medidas que la iglesia va a realizar es que la traducción de la Biblia solamente se admite de, del griego al latín, ¿no? En este caso me refiero a la Vulgata, ¿no? La Vulgata es la traducción latina pues, del texto bíblico que era original griego, ¿no? No se admite otras traducciones que no sea del griego al latín. Firmemente la Iglesia Católica se mantiene en el culto a la Virgen y a los santos. También la Iglesia se reafirma en el uso del latín en las misas, pero considera pues que en algunos casos puede haber prédicas que podrían ser pues en la lengua nacional donde se realiza justamente esta liturgia, ¿verdad? Y algo que no va a cambiar y no va a dar su brazo a torcer la iglesia es la venta de las indulgencias, ¿no? Para la iglesia católica las indulgencias son legítimas, claro, pues era el instrumento donde mayormente le proporcionaba beneficios económicos, no lo va a deshacer fácilmente. Y ratifica
todos los sacramentos católicos, todos. Considera pues también que el celibato es obligatorio, y ya me les mencioné por qué fueron esas razones, ¿verdad? Y bueno, para impedir pues que estas ideas del protestantismo puedan circular a otras partes u otros territorios, se va a implementar por parte de la Iglesia Católica el Index. Profesor, ¿y qué es el Index? Es la lista de libros prohibidos para los católicos. Todo aquel libro que no hable bien de la Iglesia es quemado completamente. La idea pues era impedir, ¿no?, la difusión de las ideas protestantes, sobre todo en aquellos pueblos católicos. Y bueno, también se va a fundar la Compañía de Jesús, los jesuitas, que va a estar a cargo pues del gran San Ignacio de Loyola. Y esta Compañía de Jesús pues era un grupo de sacerdotes bien disciplinados, de una sólida preparación intelectual y una profunda lealtad a la obediencia del Papa. Lamentablemente con el tiempo los países católicos le van a dar la espalda a los jesuitas cuando van a ser expulsados de las colonias americanas, ¿no? Pero eso ya es mucho tiempo después, ¿no? Por ahora estamos viendo pues que esta Compañía de Jesús era una institución leal a la iglesia y que obviamente van a ser los defensores de las ideas religiosas del catolicismo. Ahora, para la iglesia, la interpretación de la Biblia no es válida. Se condena la lectura de la Biblia con un criterio personal, ¿no? La Biblia no puede ser interpretada de manera personal o de acuerdo a la percepción de cada individuo, ¿no? La iglesia no lo admite. Y para tener mayor control en los lugares de su dominio, restablece el Tribunal de la Santa Inquisición, una institución donde se va a torturar pues a aquellos que no pregonan la fe católica. Esta Inquisición se va a formar pues tanto en España como en sus respectivas colonias, como el caso de Perú y Nueva España. Y bueno, se encargó pues esta institución de perseguir a los reformistas protestantes, de diferentes entidades religiosas que iban contra la Iglesia Católica, pero también aquellos pues que iban contra pues la administración colonial, en la cual pues se los acusaba de herejes, ¿no? Eso es importante tomar siempre en cuenta. Profesor, ¿cuáles van a ser en todo caso las principales consecuencias de estas reformas? Bueno, una de las consecuencias pues importantes que de hecho pues va a ser muy perjudicial a la Iglesia Católica son estas, ¿no? La más importante, la división de la Iglesia Católica, la intolerancia religiosa y la guerra de religión, por ejemplo, que se van a dar, la difusión de la Biblia pues en lenguas totalmente, en distintas lenguas aparte del latín, y cambios obviamente al interior de la Iglesia Católica que va a tener pues que realizar ciertas reformas. Ahora, ¿en qué lo perjudicó estas reformas religiosas a la Iglesia Católica? Bueno, aquí pues va a haber una pérdida del poder económico por parte de la iglesia a causa pues de la secularización de las tierras, por el cual pues un sector importante de la burguesía y el protestantismo se las arrebata. ¿De acuerdo? Entonces eso digamos ha sido uno de los efectos negativos que ha tenido la Iglesia Católica con estas reformas protestantes. Bien chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Muy bien, el material ya está ya a punto de ser subido a su plataforma. Ahora más tarde vamos a revisar eso. Entonces les propongo un pequeño break grabado. Un ratito. Muy bien, entonces la primera pregunta. La reforma luterana se inició con, en este caso pues la respuesta sería, en ese caso pues con la publicación de las 95 tesis de Lutero, ¿no? Bien, ahí se inicia sus acciones contrarias a los intereses de la Iglesia Católica. Muy bien. 2. Lutero es como Calvino. Bueno, Lutero, originario de qué actualmente nación pertenece? Alemania, ¿verdad? Y Calvino
¿Dónde se inició sus acciones? En Suiza, ¿verdad? Muy bien, correcto. Muy bien. Hay que recordar de esta manera, no debemos olvidarnos de que en el tiempo de Lutero, Alemania no existía todavía como país. En la Edad Moderna, el enaleno espiritual estaba circunscrito a las dos iglesias existentes, la Iglesia Católica Romana y la iglesia, ¿qué iglesia estamos hablando? La Iglesia Ortodoxa, ¿no? Antes, obviamente, em, esta vez de dos iglesias, ¿no? Ah, ya, estamos hablando de la Edad Moderna. Ay, muy bien, correcto, está bien. Perfecto. Muy bien, continuamos. A consecuencia de la condena y suplicio en 1415, el reformador checo y sus partidarios forman una liga husita en Bohemia y los católicos una liga adversa en Moravia. ¿De quién nos estamos refiriendo? ¿Quién es este importante personaje? Juan Hus, ¿verdad? Juan Hus. Muy bien. A ver, ¿qué sabemos de Lutero? Dice, acepta dos sacramentos, bautismo y comunión. Habla de la predestinación de las almas. 95 tesis de Wittenberg, el hombre se salva por su fe. Acá dice, ¿cuáles son falsas? A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? Bueno, de hecho, la predestinación es de Calvino, ¿correcto? Muy bien, eso es falso, correcto. Ahora, Lutero, ¿qué plantea? Él habla del bautismo y la Eucaristía, ¿no? Él no habla de la comunión, ¿verdad? Él habla de la Eucaristía, básicamente, ¿no? Entonces la respuesta sería en este caso la uno y la 2, ¿no? Las otras 3 y 4 sí son correctas. Muy bien. Muy bien. Obviamente la de la Eucaristía. Muy bien. A ver, la Profesor, dieta. pero en la diapositiva me parece que decía bautismo y comunión en Lutero. A ver, vamos a ver un ratito. Sí, sí, es verdad. Ya, ya, en todo caso, bueno, en este caso es la Eucaristía, ¿ya? Es la Eucaristía. Entonces ahí vamos a hacer una pequeña corrección en todo caso. En el Eh, caso de Juan Calvino decía Eucaristía y bautismo. sí, en ese, claro, pero hay una razón que también importante, ¿no? Les había mencionado pues de que Calvino instituye varias cosas de Lutero, ¿no? En este caso, ahí fue un pequeño error, estamos hablando pues de la Eucaristía como tal, ¿no? En fin, eso también es importante, ¿no? Entonces sí, es correcto. Entonces hay solamente un pequeño detalle nada más con respecto. Hay que colocar Eucaristía nada más, ¿ya? Eucaristía. Muy bien. Ahí de repente nos hemos confundido, pero... ¿Y en el caso de Calvino sería comunión o también sería No, no, Eucaristía? no, Eucaristía, porque hay que recordar que, repito, ¿no? Calvino, sí, sus, sus preceptos van a estar, en este caso, influenciados por las ideas de Lutero. En ambos casos es bautismo y Eucaristía. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que por favor esa parte hay que corregir. Muy bien, Eucaristía. Ya, finalmente este video va a estar ahí grabado, entonces se va a permitir esa corrección. Muy bien. Dieta convocada por Carlos V, donde Lutero es obligado a retractarse ante su nativa, pues es condenado a la hoguera, pero es salvado, pues, ¿no? Por el príncipe, en este caso Federico. ¿De qué dieta estamos hablando?
Hay que recordar pues que él se refugia en el castillo de Wittenberg, protegido por el príncipe Federico de Sajonia. Estamos hablando de la dieta de Worms, ¿verdad? Worms. Worms, muy bien, excelente. Dieta a partir del cual pues a los reformistas se les denominará protestantes, ¿no? Claro, al principio les dio tolerancia, pero luego se retracta Carlos V. Y a partir de ahí pues va a haber protestas. La dieta de Spira, ¿de acuerdo? Spira. Muy bien, muy bien, muy bien. La paz de Habsburgo, ¿qué permitió? El triunfo luterano en Francia y Alemania, la victoria protestante en Alemania e Inglaterra, la división de Alemania entre principados católicos y protestantes, el auge de metales preciosos. Bueno, en este caso la división en lo que es los pueblos alemanes entre católicos y protestantes, ¿no? Claro que sí. Martín Lutero plantea la secularización, con lo cual los campesinos luchan por las tierras eclesiásticas. En ese sentido, ¿qué actitud tomó Lutero? ¿Los apoyó? ¿Fue neutral? ¿Hay una oposición y lucha en contra del movimiento campesino? Obviamente, pues hay una oposición, ¿no? Lutero no tenía interés en darle las tierras a los campesinos. Muy bien. La difusión del calvinismo recibirá diversos nombres en países europeos. Así se llamarán presbiterianos en Escocia, puritanos en Inglaterra. ¿Y cómo se les llama en Francia? Hugonotes. ¿De acuerdo? Hugonotes. Dice, reforma del cristianismo que con riguroso método y con fría decisión fue elaborado su doctrina que expuso en la obra Institución Cristiana. Sostuvo que la predestinación está por encima de las buenas obras y los sacramentos. ¿Quién es ese personaje que habla de la predestinación? Juan Calvino, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Dice, la aplicación política económica de la doctrina protestante fue desarrollada en Europa ¿por quién? ¿Quién tenía ese poder de aplicar la política económica en la doctrina protestante? Enrique Enrique VIII. VIII. Así es, claro, el rey, ¿no? Muy bien. 10. No corresponde a Enrique VIII. Era de ruptura con el papado, fundador de la iglesia anglicana, tuvo canciller como Tomás Moro, se había casado pues con Catalina de Aragón. Ya, en este caso, bueno, eh, ¿quién era Tomás Moro? A ver, ¿se acuerdan de Tomás Moro? Claro, él funda la iglesia anglicana, pero quien la organiza va a ser su hija. Y bueno, está correcto ahí. Tomás Moro pues fue un importante humanista inglés, pero pues no era pues en este caso, era un lord canciller, pero en este caso no era pues sin lugar a duda eh, parte obviamente de la corte de Enrique VIII. Si no mal recuerdo, Tomás Moro muere en 1535 aproximadamente, ¿no? Alguien por ahí de repente tiene una mejor opción, a ver por ahí. Ah, no, sí llegó a ser en todo caso canciller de nuestro amigo Enrique. Claro, aquí, si bien es cierto, a través del acta de supremacía, él considera pues que debe haber una iglesia nacional que se separe. De hecho, pues es importante. Mm, sí llegó a fundar, pero hay otro también importante recordar. Él no es el primer rey de la dinastía Tudor, ¿no?
Ya, él anteriormente pues había él, em, es una dinastía que llega al poder luego de una guerra importante entre los Lancaster y los York, em, pero obviamente em, él no es pues sin duda el primer Tudor, ¿no? Enrique VII pues es anterior a Enrique VIII, así que la respuesta en este caso sería la A, ¿de acuerdo? Enrique VII es anteriormente. Muy bien, entonces la respuesta sería la A. ¿Ya, chicos? Muy bien. No es primer rey los Tudor. Anteriormente habían otros. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces rápidamente a desarrollar nuestra historia de Perú. Vamos a colocar esta parte en stop y continuamos con historia del Perú. Bien, jóvenes, vamos continuando con, con con las clases del día de hoy en Ciencias Sociales. Ahora nos toca hablar sobre historia del Perú y el tema que nos corresponde es corrientes libertadoras, ¿no? Tanto del sur como del norte. Es la fase final de nuestra independencia. Muy bien. ¿Qué viene a ser, profesor, en todo caso, las corrientes libertadoras? Bueno, es un proceso de campañas o luchas político-militares que van a estar, pues, sin duda, impulsadas por los criollos comerciantes de Buenos Aires, Valparaíso, y financiados también por Inglaterra, que había un propósito, sin lugar a duda, em, cuyo objetivo, pues, era romper con el dominio colonial en España. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles van a ser, profesor, las causas principales por las cuales se van a dar estas luchas independentistas? Bueno, sin duda, una de ellas tiene que ver pues con la consolidar pues su relación económica con Inglaterra, principalmente de Valparaíso, Buenos Aires y Caracas, que tenían ya una estrecha relación comercial con los ingleses de mucho tiempo atrás, pero que para poder, digamos, afianzar ese lazo comercial era necesario deshacerse políticamente de España. En el ámbito social, de hecho, muchos criollos, muchos indígenas anhelaban dejar de ser explotados, sobre todo por las reformas borbónicas que habían afectado enormemente a las clases sociales aquí en estas colonias. En el ámbito político, había un sector de criollos, principalmente de Buenos Aires, Caracas y Valparaíso, que querían instaurar gobiernos autónomos bajo la dirección de los criollos, es decir, formar un Estado que esté bajo su control. De hecho, estas luchas iban a cada vez tener mayor fuerza y un impacto importante en la población gracias a una corriente filosófica que ha llegado de Europa. Nos referimos a la Ilustración, corriente filosófica que también provocó un entusiasmo y un impacto significativo en la población francesa, por la cual pues se llegó a cabo esta lucha social sin precedentes en el siglo XVIII. Hablamos pues de la Revolución Francesa. El objetivo primordial de estas campañas libertadoras del sur y del norte eran acabar con el virreinato del Perú. Les había manifestado la semana pasada pues que los criollos, principalmente de Lima, no anhelaban la independencia, eran fieles a la corona española. Si bien es cierto, querían reivindicaciones políticas, buscaban tener cargos importantes dentro de la administración colonial, estaban convencidos que no buscaban una separación de la metrópoli. En cambio, los de Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, que tenían una estrecha relación con Inglaterra, sí, sí lo buscaban. Por lo tanto, la independencia del Perú vino de afuera. ¿De acuerdo? Vino de afuera. Eso no quiero decir pues que no habían criollos que buscaban su liberación. Por supuesto, habían criollos de provincias, caciques, la población en general, pero la élite que mantenía la estructura social
o que era pues que estaba en la cúspide de la estructura social en la época colonial, no buscaba la independencia. Muy bien. Vamos entonces a ver el proceso o las campañas, tanto de la de San Martín como la de Simón Bolívar, ¿sí? A ver, un ratito vamos a ver acá. Ahí está, muy bien, chicos. Empecemos con el plan de San Martín, un plan que de hecho no era de él. Esto lo va a coger de una estrategia de importantes mandos militares ingleses, en el cual, para el propósito de viajar al Perú y poder, digamos, realizar una negociación tanto con los españoles como los criollos limeños, era pues, era el plan fundamental. Para ello tenían que primero viajar a Chile, independizarlo, y luego viajar al Perú a través de 2 expediciones para poder lograr ciertos contactos con aquellos que sí podían negociar la independencia del país. Ya anteriormente se buscó acabar con el virreinato del Perú, pero fue un fracaso, principalmente cuando se dieron ataques por el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia. Así que ante esos fracasos que se dieron, San Martín ideó pues este plan, ¿no? Primero libertar a Chile y luego llegar a una negociación con la élite criolla limeña y con los peninsulares españoles. Realiza pues una importante campaña en Chile. Se dan 3 batallas fundamentales. La última, la de Maipú, selló la independencia de Chile y por lo tanto los comerciantes de Valparaíso aportan o financian a San Martín para que pueda viajar al Perú y liberarlo. De hecho, pues este apoyo económico tenía un interés de esa naturaleza. Los comerciantes de Valparaíso tenían a sus enemigos en el virreinato del Perú. ¿Quiénes eran sus enemigos? El Tribunal Consulado de Lima, que tenía el control del puerto del Callao. San Martín pues les promete a los chilenos que una vez que libere al Perú, se iba a abrir un mercado por el cual iban a vender sus mercaderías, sus productos al interior de la naciente República Peruana. Por lo tanto, los de Valparaíso financian la campaña de San Martín. Ahora bien, se dio una primera expedición, jóvenes, a cargo de Thomas Cochrane, que de hecho puede ser un importante militar marino inglés, eh, que era por el cual se le pagaban a sus honorarios por parte de las comerciantes de Valparaíso. Cochrane viaja pues por las costas peruanas, realiza pues toda una serie de expedición, contactos con algunos criollos que querían, por así decirlo, una independencia de España, o al menos que el libertador San Martín pueda negociar con las autoridades para que pueda lograrse la independencia. Es decir, Cochrane buscaba pues a aquellos que anhelaban la independencia de Perú, ¿no? Los llamados patriotas. Ahora bien, en una segunda expedición, don José de San Martín desembarca en Pisco y envía representantes a Lima para poder, para realizar pues una conciliación con las autoridades españolas. Se produce lo que se conoce como la Conferencia de Miraflores, jóvenes. Luego que San Martín desembarcó en Pisco, en la cual ahí colocó estableció su cuartel general, se establece pues una primera entrevista entre los representantes de don José de San Martín y los representantes del virrey Pezuela. Muy bien. Ahí, profesor, ¿qué se va a conversar? Bueno, los representantes de San Martín proponían la instauración de una monarquía constitucional para que España no se desligue tan rápido del virreinato del Perú, que exista una continuidad, al menos en el ámbito político, donde iba a gobernar un príncipe español. Pero los realistas le proponen a estos representantes sanmartinianos acatar la Constitución de Cádiz de 1812. Profesor, ¿y qué dice la Constitución? En esa Constitución lo que busca es una equidad entre los criollos y las autoridades españolas. Bueno, como al menos, bueno, como
no se llegó a un entendimiento, no hubo acuerdo, simplemente se frustró esta reunión. Ahora bien, San Martín, astuto, como buen militar que es, le pide a Álvarez de Arenales a que organice una especie o reclute personas que, que puedan o estén interesados en iniciar una lucha por la independencia del país. Se estaba buscando gente del común para formar un ejército, por el cual pues San Martín no tenía, ya que hay que recordar pues su intención principal era negociar, ¿no? Él no tenía la intención de hacer una revolución. Ahora bien, Álvarez de Arenales recluta pues muchos campesinos, principalmente en la Sierra Central, para apoyar al bando patriota. Ahí es donde surgen a lo que nosotros conocemos como los montoneros, ¿no? Conjunto de personas que van a ser reclutadas para luchar contra las tropas realistas. Debido a los constantes fracasos del ejército español, los altos mandos deciden dar un golpe de estado a Pezuela. Se produce, jóvenes, lo que conocemos como el motín de Asnapuquio. Esto se dio, pues, repito, ante el avance pues, del ejército patriota. Los militares realistas deponen a Joaquín de la Pezuela y entregan el poder a José de la Serna, que en este caso va a ser el último virrey del Perú. Es el propio La Serna que solicita una entrevista, una reunión con don José de San Martín. Acepta el libertador, pero obviamente San Martín vuelve en este caso, a proponer un noble español para que pueda gobernar el Perú, es decir, nuevamente el planteamiento de una monarquía constitucional, pero la Serna pues más bien no acepta porque le va a proponer, va a insistir con el tema de la Constitución de 1812. Así que pues, la Serna pues decidió continuar, ¿no?, con los enfrentamientos, ¿no? Ahora, algo interesante es que tras la conferencia de Punchauca, la Serna, ante la presión de la élite criolla de las clases medias de Lima, decide retirarse. Bueno, ese de clases medias es un decir porque no existía como tal, ese término de clase media recién lo vamos a ver en la época de Leguía, pero me refiero que había un sector tanto del sector popular y sector con cierto acomodo económico y de las élites, claro está, que presionan a la Serna para que San Martín entre a Lima, porque ante la negativa, pues, de esta conferencia, San Martín, pues, se había retirado hacia el norte, a seguir, pues, con la proclamación de la independencia del Perú. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué obligan a la Serna a que San Martín llegue a Lima? Porque había rumores que las montoneras estaban llegando a Lima y que iban a acabar con la ciudad. Si bien es cierto, Lima ya estaba teniendo desabastecimiento debido a que un sector de las montoneras habían obstruido pues estos caminos, estos lugares donde Lima se abastecía de otras partes del territorio peruano, donde obviamente empezó pues a haber hambruna, epidemias, etcétera. El miedo, el rumor de que iban a ser masacrados por parte de las montoneras pudo más, y la Serna pues ante esa presión pide a San Martín que ingrese a Lima porque consideraban pues que San Martín era el único que podía detener a este conjunto de personas a la cual la élite llamaban salvajes. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué tanto el miedo? Bueno, siempre pues el miedo es una manera fácil de convencer a un gran sector social, de convocar el caos. Y en esa época hay que recordar pues que habían dos hechos que habían ocurrido recientemente. Una de ellas era la masacre en Haití, donde los esclavos se liberan asesinando a casi toda la élite que había en ese lugar. Hay que recordar pues que Haití fue uno de los primeros naciones en América Latina en ser libres e independientes. Y otro hecho también significativo fue lo que ocurrió con la Revolución Francesa.
Recuerden que la Revolución Francesa, pues el pueblo masacró a los nobles, los decapitó. Entonces, todo ese temor, ese miedo que venía de otros lugares, empezó pues a llegar aquí. Y bueno, pues lamentablemente la población de Lima siempre ha sido temerosa, ¿no? Ante esa situación, desde la época colonial inclusive. Y bueno, solicitan la llegada de San Martín, ¿no? Tanto es así, jóvenes, que cuando San Martín llega, los nobles lo que hacen es hacer fiestas en honor a San Martín. Se hacen pues una serie de galas, fiestas, reuniones, todo para halagarlo, ¿no? San Martín pues estaba un poco desconcertado, pero no sabía por qué tanto, eh, como se dice, tanta pasividad o tanta, por así decirlo, aprecio hacia él, ¿no? En fin, parece que pudo más el temor mismo de la gente o de un sector importante de la población que no le interesó pues halagar, aunque sea de manera, por así decirlo, hipócrita a don José de San Martín, ¿no? Porque en realidad pues, fue una hipocresía. Bueno, San Martín se instala en Lima y esta parte de la historia del Perú se va a llamar el protectorado, ¿no? Aquí, por ejemplo, se da pues la declaración de la independencia de Lima en la Plaza Mayor el 28 de julio de 1821. Ya lo había proclamado en otras partes, como Huaura, por ejemplo, pero acá en la Plaza Mayor fue de manera multitudinaria. Se establece el himno nacional. Hay que recordar, pues, que nuestro himno ha sido compuesta por José de la Torre Ugarte, ¿no? La letra y la música por José Bernardo Alcedo, y cantado por la soprano Rosa Merino. Establece lo que es la Orden del Sol, jóvenes. Esto es importante, ¿eh? Profesor, ¿y qué es la Orden del Sol? Bueno, la Orden del Sol fue creada pues para reconocer los títulos de la nobleza y dar facilidades para poder mantener sus privilegios de las familias criollas. En pocas palabras, era garantizar que el patrimonio de las élites iban a estar seguras si en caso ocurriese un caos o una revuelta popular. Promovió lo que es la ley de vientres, jóvenes. Es decir, reconoció la libertad de los hijos de esclavos que nacieran a partir del 28 de julio de 1821, pero fue letra muerta. Nunca se llegó a aplicar esa ley. Eran solamente medidas populistas de San Martín. También va a abolir el tributo indígena y la mita minera con el afán pues de ganarse a las masas campesinas, a los indígenas, pero también fue una medida que no duró mucho tiempo, porque cuando se fue San Martín esto volvió a restablecerse. Y funda la Sociedad Patriótica, creada con el propósito, jóvenes, de difundir los principios de la monarquía constitucional. Claro que obviamente ante esa situación va a haber un sector de criollos que van a estar contra las propuestas de don José San Martín, como el caso de José Faustino Sánchez Carrió, en la cual pues para contrarrestar las ideas de San Martín funda un diario llamado La Abeja Republicana. Ahí junto con otros criollos van a criticar a la monarquía constitucional. Entonces, y más bien tratan de impulsar de que el Perú sea un régimen republicano. Muy bien. Estas discusiones pues son conocidas como el primer debate doctrinario, ¿no? ¿Qué es lo que iba a ser el Perú? ¿Una república o una monarquía constitucional? Muy bien. Aquí hay que recordar pues que San Martín, como protector del Perú, va a instaurar pues los primeros ministerios, como es el caso del Ministerio de Guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, hoy llamado Ministerio de Economía. Y bueno, como parte pues de su planteamiento de implantar una monarquía constitucional, envía una misión a Europa para buscar un príncipe. Se va a formar la misión García del Río y Diego de Poriseidén, en la cual pues van a buscar un príncipe europeo para poder establecer el proyecto de San Martín, ¿no? Que es la monarquía constitucional. Por otra parte, San Martín también solicitó préstamos y el país que le financia es pues Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Y bueno, luego se produce acá una entrevista muy famosa de la cual muchos historiadores no saben
de qué se trató, pero suponen de qué cosa han hablado, ¿no? Esta famosa entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ¿no? Lo cierto es que, de hecho, San Martín buscaba el apoyo militar de San Martín para poder expulsar a las tropas realistas del Perú, que estaban todas en la Sierra Sur, principalmente en el Cusco. Bueno, debido pues a las pretensiones territoriales de Bolívar, al personalismo de este libertador caraqueño, pues no van a llegar a un acuerdo, ¿no? Hay que recordar pues que San Martín, luego de ese fracaso o ese infructuoso entrevista con Bolívar, regresa a Lima y convoca a un primer congreso constituyente, jóvenes. Y luego de haberlo convocado, se retira. Ahora vamos a ver justamente la etapa previa a la llegada de Simón Bolívar, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Muy bien. Se instaura el primer congreso que va a estar a cargo, pues, de Javier Luna Pizarro, jóvenes. Va a ser elegido presidente del Congreso. Ahora, el Congreso va a tener dos objetivos específicamente. Redactar una constitución, la de 1823, que prácticamente durará casi muy poco tiempo, porque a la llegada de Bolívar lo va a derogar, y establecer un régimen político del Perú, en este caso, que el Perú ahora se va a definir como una república. ¿De acuerdo? Una república. Muy bien. Ahora, otro planteamiento importante de este primer congreso es sin duda establecer una junta gobernativa que se va a encargar de tomar las medidas necesarias para poder expulsar a los españoles de nuestras tierras. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y cómo se va a dar este proceso? Bueno, esta junta de gobierno va a estar a cargo de tres importantes representantes de la sociedad limeña. Por ejemplo, representando a representando al ejército peruano, nombran a José de la Mar. Como representante del comercio, nombran pues también al señor Manuel Salazar. Y Antonio Alvarado pues representaba los intereses pues, de la iglesia, ¿no? Ahí justamente estaban pues las tres instituciones representadas en estos señores. La Mar, como militar, organiza la primera campaña de puertos intermedios para poder derrotar a los españoles, pero fracasa. Ante ese fracaso, jóvenes, los militares dan un golpe de Estado. El primer golpe de Estado institucional que va a tener la República del Perú. La Junta de Gobierno, pues en este caso, se disuelve y el Congreso y los militares presionan al Congreso a que se tenga un presidente. Por lo tanto, va a surgir el primer presidente del Perú, que es en este caso el señor José de la Ribabuero. Ahí está. José de la Ribabuero, como ustedes pueden apreciar. Ahora bien, él realiza pues una segunda campaña de puertos intermedios que también va a fracasar. Ante esa situación, el Congreso le pide a José de la Ribabuero a que dimita. José de la Ribabuero se niega a dejar el cargo. El Congreso, por su parte, o un sector del Congreso, nombra como nuevo presidente a José de la Torre Tagle. Mientras tanto, José de la Ribabuero decide trasladar su gobierno con parte del Congreso a Trujillo. Ahora bien, entonces, el escenario que tenemos es lo siguiente, jóvenes. Dos presidentes, dos congresos, uno en Lima, otro en Trujillo, y el avance de los españoles hacia Lima. Un caos, una histeria otra vez por parte de la élite limeña que no sabía qué hacer ante esa situación. El Congreso instalado en Lima le solicita apoyo a don a Simón Bolívar para que pueda obviamente
ingresar al Perú y poder combatir a las tropas españolas. Como obviamente Bolívar tenía un interés en acabar con el virreinato del Perú para que la Gran Colombia que él había formado permanezca estable, era pues prioridad acabar con el último bastión del Imperio Español, que era en este caso el Perú. Y por lo tanto, pues, nuestro amigo Bolívar acepta la invitación. Y estamos viendo en este caso la corriente libertadora del norte. Don José de San Martín Jóvenes tenía importante experiencia. Había logrado importantes triunfos en el norte, como Carabobo, Boyacá y Pichincha, por ejemplo. Bolívar llega al Perú aproximadamente en septiembre de 1824, si no mal recuerdo, y es proclamado dictador. El Congreso y la Constitución son suprimidos, se disuelve. Bueno, en el caso, el Congreso se disuelve y la Constitución es derogada, ¿no? La de 1823. Y bueno, Bolívar pues tuvo que enfrentar pues una férrea oposición política, en especial de Rivagüero, desde Trujillo, y de Torretales, desde Lima, que había sido presidente, pero al Bolívar proclamarse dictador, Torretales pues tuvo que dimitir el cargo. Ambos conspiradores fueron derrotados y acusados de traición por negociar con los españoles. Rivagüero tuvo que huir y Torretales pues se había refugiado en el Real Felipe y de ahí pues luego es capturado y fusilado, ¿no?, por las tropas de Bolívar. Con Simón Bolívar Jóvenes se van a dar dos importantes batallas: la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. En el caso de la batalla de Junín es interesante porque en primer lugar era una batalla por el cual solamente se utilizó arma blanca y casi íbamos a retirarnos si no fuera por la desobediencia de algunos de estos que dirigían el ejército patriota. Hubiéramos sufrido un importante revés, pero no. Se mantuvo la lucha y logramos revertir la situación. La batalla de Ayacucho era sin duda definitiva, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto iba a sellar la independencia del país y de toda América Latina. Felizmente fue un triunfo de las tropas patriotas y se produce pues la capitulación de Ayacucho. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y esta capitulación fue favorable o no? Bueno, fue firmada en primer lugar por José Antonio de Sucre, porque Bolívar no estaba presente en la batalla, estaba en Lima, y por José de Canterac. ¿Por qué no firmó el virrey, profesor? Porque el virrey pues estaba herido en batalla. Y con esta capitulación, España reconoce la independencia del Perú, pero se le va a otorgar pues una serie de beneficios a los españoles, que de hecho pues era perjudicial para el país, como por ejemplo acordaron en indemnizar a España económicamente. Los realistas que se iban a quedar acá en el Perú iban a mantener sus privilegios, en fin, ¿no? Bueno, muchos dirán, profesor, ¿y por qué se le permitió, por qué el Perú permitió ese tipo de tratado? Porque los tratados que hicieron, pues, eran extranjeros. Sucre, por ejemplo, no es peruano. Él era después de la Gran Colombia. Porque acá el propósito era que reconozca la independencia del Perú. Porque si liberan al Perú, las repúblicas que estaban naciendo, cuyas capitales eran Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, o países como la Gran Colombia, iban a progresar. Ya España no iba a concentrarse aquí en esta zona, donde eran pues leales a la corona española. ¿Ya? Muy bien. San Martín, luego de la batalla de Cucho, se retira. La élite criolla no quiere saber nada de Bolívar, porque obviamente fue un hombre autoritario, justamente por las mismas circunstancias que lo habían llevado al poder, porque hay que recordar que el Perú estaba en un caos tremendo. Y decide, en este caso, lanzar un proyecto importante. Convoca a un congreso y plantear su gran proyecto de confederar toda Hispanoamérica. ¿Qué buscaba Bolívar con esto? Bueno, él buscaba pues hacer frente a la Santa Alianza, que era pues
un conjunto de países, monarquías absolutistas que tenían la intención de invadir América. También pensaba detener el avance del imperialismo norteamericano, que ya veía con ojos eh, de unos ojos así de ávidos pues, de querer tomar la riqueza de América Latina a través de la doctrina Monroe, donde Estados Unidos quería pues controlar las riquezas de América Latina. Ante el fracaso de ese Congreso, debido pues a intereses personales de los nuevos gobernantes de América Latina, Bolívar lanza otra propuesta, que era la Confederación de los Andes. Bolívar pues quiso integrar a Venezuela, bueno, a la Gran Colombia en ese momento, a Perú y Bolivia, que había nacido recientemente, eh, para poder justamente mantener una nación sólida frente al expansionismo de otras potencias, como Europa o Estados Unidos, o el propio Brasil inclusive. Pero bueno, debido pues al personalismo de nuestro amigo Bolívar, que quería instaurarse como jefe, o en este caso como líder de la Confederación de manera vitalicia, bueno, y de esa manera concentrar pues todos los poderes en él, y también por ambiciones e intereses de las élites criollas, va a fracasar este proyecto, ¿no? Um, ya que obviamente cada región, pues, cada país um, buscaba pues su propio interés político y económico, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Este es pues con respecto a la corriente libertadora del sur y del norte. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos? Todo tranquilo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Primera pregunta, jóvenes. Esta fue desarrollada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2016. Dice, la independencia, además de un enfrentamiento militar, fue también un escenario para propuestas políticas diversas. Así, en la conferencia de Miraflores de 1820, los representantes de José de San Martín plantearon a los delegados del virrey Pezuela, ¿qué le plantearon? La implementación de una monarquía constitucional, ¿verdad? A ver, por ahí alguna respuesta me dice por el chat. La B, muy bien, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. 2. Para la organización política del gobierno del Perú, José de San Martín propone. ¿Qué propone? La monarquía constitucional, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ahí está, hay que prestarle mucha atención ahí. Mayormente en casi todas las universidades mayor preguntan por San Martín, o sea, por la corriente de libertad del sur que por el norte, ¿no? Algo bien curioso. A ver, el logro más importante del primer Congreso Constituyente, ¿cuál fue? Bueno, de hecho no fue consolidar la independencia, establecer el sistema republicano, apoyar el gobierno de San Martín, expulsar al español, no, establecer la monarquía, no. Sin duda, puedes establecer el sistema republicano, ¿verdad? Muy bien. La Sociedad Patriótica fue convocada por San Martín y Monteagudo en 1822. ¿Qué se buscaba debatir en esta sociedad patriótica? ¿Qué buscaba? ¿Cuál es el propósito? Era convencer a la ciudadanía, ¿verdad? ¿A qué? ¿Qué se debatía? La forma de gobierno, ¿no? ¿Qué gobierno se quería establecer? ¿No? Ese va a ser, pues, el primer debate doctrinario. 5. El liberteño José Faustino Sánchez Carrión se oponía radicalmente. ¿A qué se oponía? Al establecimiento de una monarquía constitucional, ¿no? Sánchez Carrión buscaba que el Perú fuese una república. Muy bien. El primer Congreso peruano, instalado en septiembre de 1822, tuvo como presidente provisional, siendo el primer presidente del Perú. Bueno, acá sí me había olvidado mencionarles. Si bien es cierto, José Javier Luna Pizarro fue, en este caso, el presidente, obviamente,
del Congreso, ¿de acuerdo? Porque acá dice, ¿no? Primer Congreso peruano instalado en septiembre de 1822 tuvo como presidente provisional. Es decir, había que tener pues una junta preparativa para establecer el Congreso. Y en esta junta preparativa, pues el elegido fue Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿de acuerdo? Toribio Rodríguez de Mendoza, muy bien. Y en este caso, ¿quién fue el primer presidente del Perú de facto a través de un golpe de Estado? Ya sabemos que es Toribio Rodríguez Mendoza, el presidente provisional, ¿no? ¿Quién es en el caso del presidente de facto? De la Riva Agüero. De la Riva-Agüero, ¿no? José de la Riva-Agüero, muy bien. Entonces sería la B de bueno. Muy bien. ¿Qué proyecto integracionista impulsó Bolívar? A ver, impulsó la Confederación Peruana Boliviana y el Congreso de Panamá. Bueno, la Confederación Peruana Boliviana no, eso no fue parte de Bolívar, sino de Santa Cruz. Dos, el Congreso de Panamá y la Federación de los Andes, o el Congreso de Panamá y la Unión Panamericana. ¿Cuál de ellas tres es la correcta, jóvenes? Según la UNI, 2004. Solo la 12 o no. Congreso de Panamá y la Federación de los Andes. Muy bien. Dado los siguientes enunciados, dice, fue en Panamá, participaron entre otros países Perú, Gran Colombia y México. Se acordó la formación de la OEA. Bueno, la OEA es imposible porque eso se formó en el siglo XX, ¿no? ¿Cuál de esas es la respuesta? La 1 y la 2, ¿verdad? La B. La última, chicos. A ver, esa la dejo a ustedes. A ver, en la batalla de Ayacucho, el ejército patriota estuvo al mando de... ¿Quién fue? A ver, sí lo había dicho. Antonio José de Sucre. Claro, ¿no? Y por parte de los españoles, Canterac. Muy bien, José Antonio de Sucre. Muy bien, chicos. Bien, vamos ahora a estudiar en el curso de geografía en lo que es el mar peruano. A ver, chicos, algo importante que hay que destacar, el mar peruano, nuestro mar, es uno de los más ricos del mundo en cuanto a recursos hidrobiológicos, ¿correcto? Esto también es importante siempre tomar en cuenta. En especial, por ejemplo, ¿qué recursos tenemos? La anchoveta y la sardina. Muy bien. Que de hecho, pues es una fuente importante de proteínas, ¿no? Y de alta productividad pesquera. Entonces, vamos hoy día a estudiar nuestro mar peruano. Empecemos con su ubicación, jóvenes, nuestro mar peruano. ¿En qué parte está localizada nuestro hermoso mar? Bueno, está ubicada pues en el lado occidental, ¿no? Del territorio del continente o de la parte continental, en esta parte del lado de Sudamérica, en el Océano Pacífico. Y es, en este caso, pues es una porción de este enorme Océano Pacífico sobre el cual pues el Perú ejerce soberanía. Y esta soberanía pues se da desde el 1 de agosto de 1947, fecha pues en el cual el presidente de entonces, José Luis Bustamante y Rivero, estableció pues el dominio jurisdiccional, jóvenes, jurisdiccional sobre un ancho de 200 millas marítimas. Estamos hablando pues de más o menos 371 kilómetros aproximadamente, ¿no? ¿Con qué finalidad, profesor? Con la finalidad de proteger y aprovechar los recursos hidrobiológicos en beneficio de nuestra población. Bueno, en teoría, ¿no? Porque en la práctica esto no ha ocurrido por dos razones fundamentales. Primero, porque de hecho pues no va a haber un fomento por parte del Estado de promocionar estos recursos, aparte que no estaban en manos del Estado, sino de manos privadas. Y segundo, porque no, al menos en la población de la costa, no hay una costumbre, ¿no? de una dieta alimentaria en base a los productos marinos, sobre todo en la costa del siglo XX, obviamente, ¿no? De estos tiempos. Muy bien. Entonces, quiere decir pues que este beneficio a la población no se cumple en la realidad. Así es, no se cumple en la realidad. Los límites que tiene nuestro mar, de hecho, hacia el norte, en el paralelo acá, Boca de Capones, como ustedes pueden apreciar aquí, Boca de Capones, y en el sur hablamos, pues, en este caso, del hito número 1 de la Concordia, ¿no? Con Chile.
¿Qué características tiene nuestro mar, profesor? Bueno, eh, una de las características que tiene nuestro mar es que es de aguas frías, tiene una temperatura pues entre 17 a 19 grados centígrados. Ahora, nuestro mar, debido pues a su cercanía a la línea ecuatorial, debería pues tener una temperatura de 25 grados. Pero esto no se da gracias a qué? Gracias al proceso de afloramiento, que ahora más adelante voy a explicar en qué consiste, ¿no? Pero es muy importante que la frialdad de nuestro mar se debe al proceso de afloramiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica de nuestro mar? Bueno, es color verde por las algas marinas y por otros recursos, obviamente, que existen en el fondo del mar. Pero ese tipo de color lo vemos mayormente en la costa central y costa sur. Cuando nos dirigimos hacia la costa norte, jóvenes, por ejemplo, a ver, una playa hermosa que es Máncora, vemos que no es verde, sino de un color totalmente distinto, ¿no? Claro, entonces eso también es algo que hay que rescatar. ¿Qué más, profesor? Bueno, tiene una alta salinidad, ¿no? Nuestro mar es muy salinoso. Hay una cantidad muy importante de sales minerales. Estamos hablando pues de 35 gramos de sal por litro de agua aproximadamente. Entonces también es algo que hay que siempre destacar. Ahora, en la costa norte, de hecho, es menor salinidad, mientras que en la costa centro y sur tiene una mayor salinidad y es de color verde. ¿Ya? No te vayas a olvidar también de eso. Muy bien. Entonces, quiere decir, profesor, que nuestro mar peruano, la salinidad no es uniforme. Así es, no es uniforme. Presenta pues una serie de variaciones, como ya te mencioné, ¿no? Incluso en cuanto a temperaturas y en cuanto a la salinidad, ¿no? Costa norte menos salinoso, en la costa centro y sur más salinoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es algo que justamente quería compartir con ustedes. Muy bien. Vamos a ver acá otro hecho importante. Voy aquí. Ahí está, ¿no? ¿Cuáles son, profesor, los factores que permiten, en este caso, que tengamos un mar muy rico en recursos hidrobiológicos? Bueno, aquí vamos a hablar en este caso los factores de esta biodiversidad de nuestro mar peruano. Como yo ya mencioné, el mar peruano, jóvenes, tiene una abundante biodiversidad. Es la base de la actividad pesquera, que de hecho está destinada a la actividad, perdón, en este caso está destinada al consumo directo de la población, de la actividad industrial, ¿no? Y de la exportación. Pero esta riqueza ictiológica de nuestro mar, pues de hecho no beneficia completamente a la población debido pues que está concentrada en las grandes industrias que le exportan a otros países. ¿Por qué nuestro mar es rico? Primero por la concentración de fitoplancton, jóvenes. Ahí está, ¿no? La concentración de fitoplancton es, digamos, una de las razones por el cual eh, tenemos un mar muy rico. Profesor, ¿pero qué es el fitoplancton? Bueno, es la abundancia, pues, justamente de este fitoplancton permite justamente que otras especies marinas se nutran de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, su formación, pues, es producto, pues, de este ascenso de nutrientes justamente por la acción del proceso de afloramiento, que ahora justamente voy a definir en qué consiste, que es fundamental, ¿ah? Este proceso de afloramiento, jóvenes, te van a preguntar en cualquier examen de admisión. Ahora bien, la presencia del zócalo continental, ¿de acuerdo? La presencia del zócalo continental es también muy importante, jóvenes. Miren, observen la imagen de nuestro zócalo. Es decir, es amplio, observen acá, es amplio, amplio. Y a la vez es poco profundo, por lo cual pues permite los rayos del sol. Entonces, en este zócalo, al ser amplio, aquí pues se van a depositar sedimentos y una serie de nutrientes que van a enriquecer nuestras aguas, sales minerales, nutrientes, etcétera. Y bueno, pues la poca profundidad que tiene nuestro mar facilita pues el ingreso de los rayos solares, permitiendo pues el desarrollo del fitoplancton, que justamente que acabo de mencionar aquí. Pero el factor tal vez más importante es el proceso de afloramiento que ustedes pueden apreciar aquí.
Profesor, ¿y qué es el proceso de afloramiento? Bueno, es el ascenso de agua profunda fría, ¿de acuerdo? Hacia la superficie del mar. Y esto es provocado, pues, por la dinámica de los vientos alisios, ¿no? Que soplan, obviamente, estos vientos y que eso provoca, ¿no? Justamente el ascenso del mar frío hacia la superficie marina. Entonces, es el ascenso de agua profunda, fría, que es provocado por los vientos alisios al justamente desplazar pues el agua superficial cercana a la costa hacia el interior del océano, ¿no? Y obviamente y ese mar profundo, frío, se eleva, por lo tanto permite una regulación, una temperatura baja en nuestro mar, ¿no? Como ya mencioné, entre 17 perdón, claro, 17 a 19 grados centígrados, ¿no? Esto también es importante mencionar. Entonces, ahora, ahora el proceso de afloramiento no solamente jóvenes sube eh, el, no solamente asciende las masas de agua frías a la superficie marina, sino también que eleva los nutrientes, ¿de acuerdo? Eleva los nutrientes y fertiliza la plataforma o el zócalo continental. Y por lo tanto enfría pues las aguas superficiales del mar. Esto es también algo que debemos siempre recordar. Muy bien. Entonces ahí está la importancia, jóvenes, del proceso de afloramiento. La convergencia de las corrientes marinas también, jóvenes. Hay que recordar pues que nosotros tenemos dos corrientes marinas, la corriente peruana o Humboldt, que va de sur a norte de aguas frías, y la corriente del Niño o corriente ecuatorial, que va de norte a sur de aguas cálidas. Esta confluencia de aguas de diferentes temperaturas y salinidad generan pues condiciones apropiadas para albergar pues diversas especies marinas. En el caso de centro y sur de la costa peruana, anchoveta, sardina, y en el caso de las aguas cálidas, en el norte del Perú, al perico, al mero, al atún, por ejemplo. Muy bien. Profesor, ¿y en qué parte convergen ambas corrientes? ¿Cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro pues es en la región de Piura, en la Punta Aguja. Ahí se encuentran la corriente del Niño y la corriente peruana. Entonces, estos son, digamos, los factores más importantes que permiten la biodiversidad. También podemos incluir pues la alta salinidad, obviamente, ¿no? Que ya te mencioné las razones por qué es importante mencionarla. Pero hay que olvidarnos que estas son determinantes, ¿de acuerdo? El proceso de afloramiento, en primer lugar, tenemos un zócalo continental amplio, tenemos pues una abundancia en fitoplancton que atrae a los peces, y bueno, tenemos a las convergencias marinas también que aportan justamente esa situación. Por lo tanto, vamos a tener pues un mar muy rico gracias a estos factores. Muy bien, jóvenes. Quiero ahora hablar un poco sobre, en este caso, la tesis de las 200 millas marítimas, jóvenes. Esto es fundamental. ¿A qué se refiere, profesor, con la tesis de las 200 millas? Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de historia aquí. Después de la proclamación de los Estados Unidos sobre el mar adyacente, después de la Segunda Guerra Mundial, otros países también van a querer llegar a ese acuerdo o ese tipo de proclamación. Estados Unidos fue el primero en plantear la dominación del mar en un ancho de 200 millas. Otros países van a seguir ese ejemplo, ¿no? Como es el caso de México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Pero en el caso del Perú, jóvenes, en la propuesta del Perú, a diferencia de otros estados, no solamente proclama soberanía marítima, es decir, la parte de la administración de la superficie marítima, sino que además reclama dominio territorial, jóvenes, del mar. He ahí la gran preocupación de empresas transnacionales, de estas empresas pesqueras, que obviamente veían en la propuesta peruana pues una restricción a sus actividades económicas, a sus intereses.
El presidente José Luis Bustamante Rivero plantea, pues, justamente en 1947, a través de un decreto supremo, que el mar peruano de 200 millas tenga que tener no solamente soberanía marítima, sino además dominio territorial. ¿De acuerdo? Ahora bien, eh, esta tesis de los 200 millas, al, cuando el Perú obviamente propone, hay varios países que van a aceptar esa propuesta. Por ejemplo, en 1952, Ecuador, Chile se adhieren a la propuesta del Perú de esta tesis de 200 millas de soberanía marítima y dominio territorial, por lo cual pues van a reafirmar su posición, ¿no?, de ejercer justamente un dominio total del mar en estos países. De hecho, pues, como repito, frente a esa situación, haber una reacción, ¿no?, de las grandes empresas, donde obviamente van a reaccionar, ¿no? Los estados industrializados van a reglamentar la extensión marítima para evitar, pues, obviamente, que esto se pueda aplicar, ¿no? Entonces, tanto así, por ejemplo, que en 1982 la ONU proclama la famosa Convención del Mar, que no es otra cosa, pues, anular la proclama de las 200 millas. Eso también es importante. ¿Cuántas millas, profesor, quiere dar solamente para cada país? Menos de 12 millas nada más. Menos de 12 millas. ¿Cuál es el fundamento de la tesis de las 200 millas para que al Perú se le otorgue ese derecho? Bueno, va a haber, pues, de hecho, este conjunto de fundamentos que estamos estudiando que estamos ahora estudiando, responde, pues, ante una necesidad, pues, de diversificar la oferta exportadora de nuestras materias primas, es cierto, que de hecho va a estar de una manera vinculada, asociada a un sector económico comercial, ¿no?, en el Perú, pero que, repito, esto nunca logró eh, realizarse. ¿Por qué? Porque esta explotación de nuestro mar está en manos de empresas privadas. Muy bien, ¿cuáles son esos fundamentos? En primer lugar, un fundamento geográfico, ¿no? Aquí pues existe esta relación entre la corriente peruana y la costa, sobre todo en la costa central y sur, primer fundamento geográfico. También pues otro fundamento geográfico es que acá ellos mencionan pues que hay un desplazamiento de los cardúmenes, ¿no?, más allá de las 12 millas, y por lo tanto pues el Perú necesita tener 200 para aprovechar estos cardúmenes. En el aspecto económico, del fundamento es el interés, pues, de conservar las especies, además de contribuir la pesca para el desarrollo de la economía, pero que en la práctica, repito, esto no se dio como debería hacerse. En el aspecto social hay un aporte, pues, de la pesca a la alimentación popular que en la práctica tampoco es viable, eso no está ocurriendo. Y bueno, considera pues que la riqueza hidrobiológica sería pues un medio de sustento y de empleo de los pobladores. Eso es lo que se considera, pues, ¿no?, que va a contribuir a elevar el nivel del poblador, principalmente el pesquero artesanal, pero tampoco eso es real. En el ámbito político, diríamos pues que lo que se busca es una autodeterminación, ¿no?, y ejercicio de soberanía, una responsabilidad en la disposición, pues, en este caso, de los recursos para el desarrollo del país. Y en el aspecto jurídico, bueno, hay que recordar pues que en ese tiempo no había un reglamento universal que prohibiera, ¿no?, la extensión del mar territorial, así que es una de las razones por el cual el Perú reclama un mar de 200 millas. Hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia que lo acredita. Y bueno, de hecho, pues hay una actual tendencia internacional, ¿no?, en materia de jurisdicción marítima que es bueno tomar en cuenta y aplicarlo. Y bueno, se sustenta pues en el derecho internacional marítimo, perdón, en el sustento derecho internacional americano, ¿no?, donde reclama pues obviamente 200 millas de soberanía y de dominio territorial. Muy bien. Profesor, ¿en qué consiste la Convención del Mar o la Convemar, que prácticamente quiere
perjudicar esta tesis de las 200 millas? Muy bien, la ONU en 1982 lo que busca esta convención, de hecho, pues es sin duda eh, reglamentar, ¿no? Aparentemente mejorar, ¿no?, la explotación de los mares por parte de todos los países y no de aquellos que tienen el don de estar cerca a ellos. Es decir, pues surge la finalidad, pues en este caso, jóvenes, de defender y ampliar los intereses económicos como la pesca, navegación, explotación petrolera, eh, en especial pues a los países más desarrollados que poseen tecnología para esa actividad, como es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, por ejemplo. Acá pues en este documento, jóvenes, reconoce precisamente la existencia pues de tres sectores marítimos: mar territorial, zona contigua y zona de economía exclusiva, entre las más destacadas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de mar territorial, se está refiriendo pues a una franja de mar adyacente a las costas del país, que va a tener solamente una extensión de 12 millas, no 200, sino 12 millas nada más va a tener de ancho como máximo, que, que van a estar sujetos a soberanía del país, ¿no?, en este caso ribereño. Aquí pues al tener esta, este tipo pues, al tener en este caso el mar territorial, este país debe permitir el paso de navíos o embarcaciones, ¿no? De acuerdo pues a las normas internacionales. Tenemos lo que es la zona contigua, jóvenes, ¿no? La zona contigua, acá lo que se permite también es tener con un ancho no mayor de 12 millas adyacentes al mar territorial, y está regido pues bajo la legislación y la sanción del país, ¿no?, que le corresponde ese mar, pero no a una soberanía ribereña. Eso también hay que tomar en cuenta. Ahora, dicha legislación, jóvenes, dicha legislación y sanción está pues obviamente sujeta a normas establecidas por la propia Convemar, pero no para la jurisdicción del país. ¿Qué es la de aguas interiores? Bueno, acá pues lo que se busca es una soberanía absoluta del Estado, tal como se puede aplicar pues al territorio nacional o a los ríos que atraviesan pues del territorio, ¿no? Em, pero obviamente también hay un metraje mucho menor a las 200 millas, ¿no? No lo especifica acá, pero de hecho pues no es las 200 millas que se busca. La plataforma continental pues es un lecho subsuelo marino hasta una distancia de 200 millas a partir de la costa, donde el Estado ribereño puede explotar de manera exclusiva los recursos ahí existentes, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que otros países no lo hagan. Por supuesto que lo pueden hacer, y con mayor razón porque tienen la tecnología para ello. Luego está pues lo que se conoce como la zona exclusiva. Profesor, ¿y qué es la zona exclusiva? Bueno, acá sí le permite tener un ancho no mayor de 188 millas adyacentes al mar territorial, y está obviamente bajo la jurisdicción y soberanía de un tribunal del mar territorial, en la cual pues obviamente va a decidir todas las actividades que obviamente van a realizar, como pesca, investigación científica, explotación de los fondos marinos, etcétera. ¿Qué va a pasar con el Estado ribereño? Bueno, el Estado ribereño tiene derecho justamente para la exploración, para la explotación, para la conservación, para la administración, ¿no?, de los recursos naturales. Pero cuando el Estado ribereño no tenga la capacidad para explotar dichos recursos, ojo a este tema, tiene que dar acceso a otros estados para que ellos puedan extraer esos recursos. Ahí está claramente definido, ¿no? El Perú perdería enormemente de manera legal esa situación, porque de hecho no tiene esa capacidad para explotar estos recursos de nuestro mar de 200 millas. Pero ojo, en la práctica eso es lo que está pasando, ¿eh? El Perú hace buen tiempo que no tiene dominio territorial. Son empresas transnacionales que explotan los recursos y le exportan al extranjero, ¿no?, a otros países, ¿no? Pero es importante, ¿no?, de la zona exclusiva que acabo yo justamente
de mencionarles. Muy bien, chicos. Bien. Vamos entonces, ya finalizando, jóvenes, la clase de hoy. Vamos a desarrollar nuestras preguntas que corresponden, en este caso, al curso de geografía. Me permiten unos 5 minutos nada más, quiero terminar esta parte, que me parece importante, este diferendo marítimo con Chile. Y hace poco, recuerden, hemos tenido, obviamente, a través de la Corte Internacional de Justicia, un veredicto, pues, el cual el Perú, pues, modifica su mar peruano, o también llamado Mar de Grau. Pero para estudiarlo, pues, de hecho, tenemos que tener algunos antecedentes importantes, como por ejemplo, el Tratado de Lima, que se dio durante el gobierno de Leguía, en el cual, pues, aquí es referente, pues, para la identificación del límite fronterizo terrestre entre Perú y Chile. Sobre la base fronteriza terrestre puede, obviamente, proyectarse el límite marítimo, ¿no? Pero no había un tratado de mar en ese momento, pero es un antecedente importante en la cual hemos empezado a gestionar, por así decirlo, acuerdos entre Perú y Chile. Hay que recordar, pues, que ya en 1947 Chile y Perú demandan mar territorial, porque era un momento donde las grandes transnacionales estaban explotando y depredando los mares de Ecuador, de Chile y Perú, por el cual, pues, van a llegar a un acuerdo marítimo. En la Declaración de Santiago, jóvenes, se reconoce principalmente la soberanía de 200 millas marítimas para Ecuador, Perú y Chile, pero no hay todavía límites plenamente establecidos. Allá por 1954 se da, pues, lo que se conoce como el Convenio sobre la Zona Espacial Fronteriza Marítima. Acá, pues, se delimita las zonas de extracción pesquera entre Perú, Chile y Ecuador, pero es un límite no en el sentido de, como se dice, donde sí definan de manera categóricamente esos límites o diferenciación de que el mar te pertenece a tal país o no, porque obviamente eran acuerdos de protección que se estaban defendiendo justamente frente a la grandes explotación de las transnacionales marítimas, ¿no? Con la Convención del Mar, jóvenes, obviamente para proponer, pues, o para que no exista estos problemas de 200 millas, de hecho, pues la Convención del Mar propone justamente delimitar el mar no mayor de 12 millas marítimas, ¿no? A partir, pues, de la línea equidistante, ¿no? De hecho, pues, el Perú es uno de los pocos países que aún no firman la Convención del Mar, otros ya lo han hecho, como el caso de Chile, por ejemplo. Y bueno, sabemos, pues, que al final se produce, pues, este litigio entre Perú y Chile por el mar, por las fronteras marítimas. Hay que recordar, pues, que la posición de Chile era, pues, que el mar con el Perú se limitaba a través de un paralelo, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, mientras que la posición, en este caso, del Perú era totalmente distinta. Para el Perú, pues, era una línea equidistante, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en el mapa. Al final, pues, la Corte decide darle la razón en parte a Chile, donde se va a extender, en este caso, una frontera desde el paralelo 1, donde va a ir de manera perpendicular a la frontera terrestre hasta una altura de 80 millas. Y a partir de ahí va a empezar a hacer una línea equidistante. Una línea equidistante. Donde el Perú, pues, va a recuperar algo de 37.900 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Qué cosa mayormente hay ahí? Bueno, se dice, pues, que hay algunos hidrocarburos, otras especies marinas, pero obviamente con el tema de la convención del mar y encima con la poca tecnología que el Perú tiene como tal, es difícil, pues, que pueda aprovecharlo de mayor medida
esa extensión de mar territorial. La gran perjudicada ha sido Tacna una vez más, donde prácticamente pierde definitivamente su mar territorial de 200 millas, pero hay otras que sí van a poder, en este caso, beneficiarse, como es el caso de Hilo, en este caso la región de Moquegua, junto con la de Ica Jóvenes, van a convertirse pues, en los nuevos puertos más atractivos que hay en Sudamérica, ¿no? O al menos en la región del sur. Así que ahí es un proyecto muy, muy deseado. Muy bien, chicos, rápidamente entonces vamos a desarrollar las preguntas. Aquí, un ratito. Para terminar, acá les estoy dejando una actividad dentro de la plataforma para que vayan entrenando. Incluso, claro, voy a ir colgando más cosas. Voy a compartir mi pantalla para que más o menos tenga una idea cómo es el desarrollo. Un ratito. A ver. Por ejemplo, a ver. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Ven la plataforma? No. No. No, voy a entonces dejar de compartir un ratito. Comparto mi pantalla. Ya, ahora sí lo ven, ¿no? Ahora sí. Ya. Sí. Ya, estamos acá en la semana 8. Entonces, acá, mayormente ustedes cuando entran van a encontrar los acá cerrados. Entonces, ustedes lo abren aquí. Aquí voy a colocar los materiales. Bueno, los materiales ya están acá. Acá están los materiales. Ya están subidos con diapositiva y los documentos que les acabo de enviar. Y acá están dos actividades. Voy a enviar más actividades. Tú lo que haces es solamente hacerle clic acá en actividad 1, por ejemplo, ¿no? Le haces clic acá. Hay una actividad que quiero que desarrolles. Acá lo que quiero es que tú relaciones qué elementos pertenecen a la Reforma Protestante y qué elementos pertenecen a la Reforma Católica, ¿no? ¿Cómo vas a desarrollarlo? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo te dejo un mensaje. Va a ser por un rato que cargue. A veces está un poco lento la máquina, la internet. Estamos esperando que procese. ¿Ya? Acá te dice, ¿no? Arrastre los elementos que corresponden a las reformas protestantes y a las reformas católicas, ¿no? Tú le haces OK, ¿de acuerdo? Y tú con tu cursor desplazas este elemento. Por ejemplo, se implantó el index, ¿no? ¿A quién pertenece? ¿A los protestantes o a los católicos? Ya, vamos a ver. Catolicismo, ya. Siguiente, ¿el celibato es obligatorio? Ah, los católicos. ¿Se estableció la Tribunal de Santa Inquisición? Catolicismo. Concilio de Trento, catolicismo. ¿Promueve la reforma de la Iglesia Nacional Autónoma? Reforma protestante. ¿Se mantiene el culto de los santos? Catolicismo. ¿Se funda la Compañía de Jesús? Catolicismo. ¿Promueve la idea de una presión divina? Este es de Calvino, protestante. ¿No al celibato eclesiástico? Protestante. ¿Promueve el bautismo y la Eucaristía? Protestante. No, promueve, claro, protestante, solamente promueve. ¿Se respeta la Vulgata? Catolicismo. ¿La fe es la única fuente de salvación? Protestante. ¿Debido a la actividad mercantil? A Calvino, protestante. ¿No al culto de los santos? ¿Cuál será? Protestante. ¿Las indulgencias son legítimas? Catolicismo. ¿No a la confesión? Protestante. ¿Quieres saber si es cierto o no? Vas acá a marcar en este check y te dice que hemos hecho correctamente, ¿no? Y hay otra actividad también un poco distinta, ¿ya? Para la geografía también te voy a enviar otro trabajo distinto, pero ahí te dejo para que vayas practicando y que es importante siempre el entrenamiento, ¿ya, chicos? Bien, los dejo, nos vemos entonces el día viernes, cuídense y mañana éxitos en su simulacro. Cuídense, chicos, gracias, un abrazo, gracias por su tiempo, permiso. Hasta luego, profesor. Gracias, gracias. Bye, profesor, cuídese. Bye, Igualmente. profesor.